Entonces vamos a hablar fundamentalmente orientado a eso, orientado a, quizás saber de cierta manera cuál es la problemática que tenemos actualmente con el término veracidad de las operaciones en la actividad agropecuaria. En definitiva, estoy hablando de que vamos a profundizar sobre la base APOC, sobre los llamados proveedores apócrifos y una metodología que a mediados de este año hemos encontrado que la AFIP ha notificado a algunos contribuyentes respecto en el domicilio fiscal electrónico, respecto de que encontraban comprobantes observados por los periodos 2017 y 2018. Y entonces, de cierta manera, muy gentilmente, los invitaba a rectificar IVA y ganancias en forma voluntaria, porque consideraba que los comprobantes que podían ver en nuestra parte, en información destacada, en cierta manera algunos de esos proveedores estaban en la base APOC, con lo cual a los efectos de poder evitar una acción de fiscalización por parte del organismo, a revisar tu situación y regularizarla mediante la rectificación voluntaria, los invitaban a que lo hicieran. Entonces, bueno, esto realmente nos empezó a preocupar y es en nuestro sector que quizás mayor problemática tenemos con algunos servicios que vamos a profundizar, como los fletes, los contratistas rurales, donde realmente las sumas abonadas son muy grandes para cualquier productor, chico o mediano, con lo cual me parece que llegó la hora de fijarnos qué medidas podemos tener en cuenta y para adelantarnos a lo que en definitiva luego no queremos, que son la judicialización de estas cuestiones, porque bueno, los clientes pymes y demás no tienen la misma posibilidad que puede tener un exportador importante, una copia importante. Entonces creo que vamos a sumar valor a nuestra profesión profundizando estos temas, y bueno, la idea es yo voy a tratar de dar algunos tips y por supuesto después en el debate cada uno podrá aportar lo que les parezca, ¿no? Antes de este tema de los comprobantes observados y demás, la cuestión era, bueno, hay un contribuyente APOC, aunque sea por la compra de un bien de uso, no importaba por qué hay un contribuyente APOC, hacían un cruce de información, con, por ejemplo, con un productor, y eso no terminaba ahí. Generalmente, si terminaba ahí, todo perfecto. Si el productor consideraba que no era un monto importante y demás, rectificaría y se terminaba ahí. Pero bueno, dependerá de los casos. Esto implicaba una fiscalización, a veces integral, al productor agropecuario, que realmente de buena fe adquirió bienes y servicios. Entonces, ahora con esta metodología de informar en el domicilio fiscal electrónico los comprobantes observados, en definitiva, estamos en la misma. Si no se rectifica IVA y ganancias, genera una fiscalización en el contribuyente y después dependerá de los montos, esto seguirá en la justicia, por supuesto. Así que, por un lado, tenemos que comentar que la famosa base APOC está, digamos, entre comillas, regulada por una instrucción general del DPNF, la 748 del 2005, del 12 de diciembre del 2005. ¿Qué significa la base APOC? En realidad es una aplicación informática que contiene registros de sujetos generadores de créditos fiscales y gastos que la AFIP considera que son susceptibles de impugnación. Pero en realidad
la base APOC no está regulada por ninguna norma, es una instrucción interna que, bueno, algunos la podemos obtener, pero no es de público conocimiento, con lo cual me parece que debería, a esta altura, deberíamos tener una norma clara acerca de los contribuyentes que están en la base APOC y ellos mismos, los que se le incorporan en la base APOC, poder defenderse de una manera razonable y no caer en temas judiciales. El tema es que el comprador de buena fe pagó, por ejemplo, el servicio de fletes en el momento oportuno, con todos los medios de pagos adecuados. Se fijó en ese momento las obligaciones que surgen del artículo 33 de la Ley de Procedimientos Tributarios acerca de todas las cuestiones que ya vamos a profundizar, que tenemos que tener en cuenta en el momento de pagar una factura y demás. Y sin embargo, en ese momento, digamos, el contratista rural, el fletero, no estaba en la base APOC. Y yo tengo la constancia que realmente me tomé el trabajo de fijarme y después de 2 o 3 años, porque esto ha pasado así, ahora con la implementación de la factura electrónica esto supongo que va a ser mucho más rápido, entonces después de esos dos años aparece el cruce de informático y me dicen, bueno, este contribuyente es APOC, rectifique IVA y ganancias, y en su caso salidas no documentadas, páguelo. Entonces es una indefensión muy grande para el comprador de buena fe, ¿sí? Y de esto vamos a tratar temas específicos. No me estoy refiriendo, por supuesto, a las usinas de facturas ni a las facturas truchas. Eso desde ya que no lo estamos ni tomando en consideración. Es otro asunto, no tiene nada que ver con lo que quiero expresar. Nos estamos refiriendo a que la AFIP considera situaciones APOC cuando la empresa carece de capacidad operativa, o empresas que en su momento tenían capacidad operativa, pero bueno, por todo lo que estamos pasando estos años en el país, no ha pagado sus obligaciones fiscales. Entonces hay indicios que la AFIP determina que ese contribuyente es APOC, y la verdad que se crea una suerte de indefensión por parte de los productores y los acopiadores, porque en realidad hasta qué punto yo puedo inmiscuirme en las cosas de mi proveedor. La frase típica, conozca a su proveedor, ¿sí? Y vea si tiene capacidad operativa para prestar el servicio o vender los bienes que dice vender. Realmente es muy linda la frase, pero en la práctica requiere estructura administrativa para llevar a cabo algunos controles, requiere realmente cuestiones que pueden llegar a rozar lo ilegal, porque yo no me puedo meter en la contabilidad ni en los impuestos del que me está vendiendo, ¿sí? El servicio o los bienes. Entonces, ¿qué impuestos están, cuando se detectan estas situaciones, qué impuestos están, digamos, en vilo? El impuesto a las ganancias por la no deducción del gasto, el impuesto a las salidas no documentadas, ¿sí? Y lamentablemente también el crédito fiscal de IVA, ¿sí? Que esto era típico en las exportadoras grandes cuando pedían reintegro de devolución de IVA de exportación, pero ahora vino para quedarse para cualquier tipo de actividad, no solo, o sea, estamos hablando por supuesto de la agropecuaria, pero obviamente esto es válido para cualquier otra actividad. Con el tema del impuesto a las salidas no documentadas, con la reforma quisieron quizás arreglar alguna serie de cuestiones y realmente para mí lo complicaron, porque el artículo 37 dice que cuando una derogación carezca de documentación o esta encuadre como apócrifa y no se pruebe por otros medios que por su naturaleza ha debido ser efectuada para obtener, mantener y conservar la fuente productora, se va a tener que tributar el 35% por salidas no documentadas y, por supuesto, no poderse computar el gasto. Pero el término como apócrifas se tendría que haber
definido, ¿no es cierto? Y no caer de nuevo en subjetividad. El impuesto a las salidas no documentadas es un impuesto autónomo, que queda claro que no se aplica, porque lo dice el artículo 38, que no se aplica para la adquisición de bienes, pero claramente si yo acepto rectificar IVA, el impuesto a las ganancias, por un ajuste que me hace en una fiscalización, tengamos en cuenta que además si no me puedo tomar el gasto, también voy a tener que pagar el impuesto a las salidas no documentadas cuando no pueda demostrar que se trata de un gasto relacionado con mi actividad. Entro en zona de conflicto. Y quizás el problema más importante lo tenemos con el impuesto al valor agregado, porque la AFIP en distintas fiscalizaciones ha querido directamente, si el vendedor no ha declarado el débito fiscal o no ha pagado el IVA, de las posiciones de IVA, hace solidariamente responsable al adquirente de buena fe y no le permite tomar el crédito fiscal. Esto realmente es muy grave, ¿sí? Porque ¿cuáles son las condiciones para poderme tomar el IVA, crédito fiscal? Que por supuesto que esté facturado, que esté discriminado, pero también el último párrafo del artículo 12 de la ley del tributo dice que la tercera condición es que se hubieran perfeccionado respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios los respectivos hechos imponibles, de acuerdo a lo previsto por el artículo 5º y 6º de la ley de IVA. Entonces, esta redacción es interpretada de una manera muy especial por AFIP y bueno, ya ha traído un sinnúmero de presentaciones judiciales que vamos a profundizar. Fundamentalmente, para situarnos en la problemática, en muchos pronunciamientos del fisco por facturas apócrifas cuestionan que no fue posible comprobar la capacidad operativa en el sujeto vendedor, que de esto vamos a profundizar, es quizás lo más delicado. No impugna la realidad de las operaciones, sino la identidad de los verdaderos proveedores. Que tales proveedores sirven para ocultar la verdadera identidad y por lo tanto figuran intermediarios y finalmente ninguno de ellos paga la obligación tributaria. La crítica que se le hace a muchos de los pronunciamientos inclusive del Tribunal Fiscal, pero por suerte ahora les voy a comentar dos que realmente son muy importantes en esta temática, es que la AFIP analiza el artículo 12, infine, del impuesto al valor agregado de una forma muy particular. De ninguna manera el comprador de buena fe puede ser solidariamente responsable por las obligaciones que tendría que haber pagado el vendedor, ¿sí? Y en este sentido quiero profundizar quizás en dos o tres fallos para no aburrirnos, pero el fallo emblemático es Bildaum, de Corte Suprema de Justicia Nacional del 27 de diciembre del 2011, donde acá, en este caso, en el caso Bildaum, lo que se objetaba era la materialidad el tema formal de las facturas, que ya vamos a ver. O sea, que las facturas de los proveedores carecían de requisitos reglamentarios. No fue Bildaum a analizar la capacidad operativa de esos vendedores que consideró apócrifos, sino lo que se estaba discutiendo acá eran que faltaban requisitos reglamentarios, ¿sí? Por ejemplo, que el proveedor no había presentado las declaraciones juradas de IVA,
en otros casos que no habían pagado los saldos, que nunca habían pagado impuestos porque tenían saldos a favor, fueron otras connotaciones, que determinados contribuyentes no contestaban los requerimientos del fisco, pero no avanzó de ninguna manera con la veracidad de las operaciones, es decir, con demostrar la capacidad operativa, porque no era el planteo del fisco en este caso, ¿no? Y destacamos, y después a partir de este momento muchos fallos posteriores también destacan las palabras de la procuradora, la doctora Monti, donde falló a favor del contribuyente de Wildau, diciendo, ¿no? Y estas son las frases quizás más importantes y que destacamos de este pronunciamiento. La doctora Monti dice que no existe precepto alguno que subordine el derecho a la restitución del IVA del exportador al cumplimiento de las obligaciones que por parte de terceros con los que operó. O sea, no puede haber, en definitiva, un problema de restituir el crédito fiscal de exportación si la otra parte no cumplió con determinados requisitos. Y termina con frases que realmente son admirables: no puede ser el contribuyente responsable del cumplimiento de la obligación sustantiva de otros sin norma que lo establezca. El fisco debe verificar, fiscalizar y cobrar sumas adeudadas por los contribuyentes y no debe transferir la responsabilidad a la contraparte. ¿Sí? Esto es fundamental en cualquier situación que ustedes tengan de facturas apócrifas. Este es el fallo más importante, ¿sí? El que determina un camino a partir de ese momento, que lamentablemente siguen pasando, ¿no? Porque las intimaciones las seguimos teniendo, pero si la causa es que la contraparte no presentó las declaraciones juradas o no contestó requerimientos, hagan valer este fallo de corte sin lugar a dudas. Porque en definitiva yo puedo decir, bueno, el fisco tiene indicios de apocrifidad, ¿no? Pero, bueno, lo tiene que demostrar. En definitiva, me viene a buscar a mí, pero en realidad la fiscalización se la tendría que haber hecho a la otra parte. Quizás no tardar 2 años para darse cuenta que era apócrifo, ¿no? Y la problemática es que la fiscalización le cae al productor con mediana o pequeña estructura administrativa y no van a analizar ese caso. Se generan situaciones de inspecciones integrales en general. Distinto es el caso, solo para citar un caso, porque hay muchísimos, de ADM Argentina, del 10 de marzo del 2015, también de Corte Suprema de Justicia. Este fue en contra del contribuyente, se cuestionaba la existencia de las operaciones, ¿sí? Y es diferente a Wildau, donde la realidad era justamente la parte material, la parte de requisitos formales. En cambio, en ADM no pudieron demostrar quién era realmente el verdadero vendedor. Es como que había una cadena de actores y no lo pudieron demostrar. O sea, son 2 situaciones totalmente diferentes. Entonces nos preguntamos, vamos a empezar por el principio, ¿qué nos corresponde como asesores de contribuyentes a la hora de decirles, bueno, vos tenés que chequear esto y esto de las facturas? ¿De dónde surge la obligación que tiene el contribuyente? Bueno, surge del artículo 33 de la Ley de Procedimientos Tributarios, que en la última parte del 33 dice que los contribuyentes estarán obligados a constatar que las facturas o documentos equivalentes que reciban por sus compras o locaciones se encuentren debidamente autorizadas por la AFIP.
y que el Poder Ejecutivo Nacional limitará la obligación establecida en el párrafo precedente en función de indicadores. O sea, acá queda abierta la posibilidad para que el fisco pida más cosas. Pero bueno, sabemos entonces que el artículo 33 infine de la Ley de Procedimientos me pide que controle digamos, las autorizaciones que emanan de AFIP. Y el artículo 34, también de la Ley de Procedimientos Tributarios, determina que idénticos efectos a los indicados en el párrafo anterior, que son, por ejemplo, si yo no utilizo los medios de pago adecuados, voy a tener que demostrar la veracidad de la operación por otros medios, ¿sí? Y también voy a tener que demostrar la veracidad de la operación en el caso de aquellos contribuyentes que por sus compras o locaciones reciban facturas o documentos equivalentes apócrifos o no autorizados. O sea que no se limita solamente a ver determinadas cuestiones, inscripción de impuestos y demás, sino que si si la AFIP detecta que son facturas apócrifas o no se han pagado con los medios de pago adecuados, aunque no sean apócrifas, la carga de la prueba está del lado del contribuyente que pagó de buena fe. Artículos 33 y 34 de la Ley de Procedimientos Tributarios. Bueno, entonces, en base a esto, ¿qué le tenemos que sugerir digamos, en una auditoría fiscal que nosotros le podemos hacer a los clientes? ¿Qué tiene que sí o sí surgir de cada una de las empresas? Constatar las inscripciones que estén vigentes, eso desde ya. La validez del comprobante, ¿sí? Y también que esa factura y ese proveedor, mejor dicho, no esté en la base APOC, que podrá tener sus problemas, quizás no estén todos los que deberían estar, no porque no estén en la base APOC la factura pase a ser apócrifa. Puede haber facturas apócrifas que justamente que no aparezcan en la base APOC. Esto está todavía generándose y no hay un universo total de contribuyentes apócrifos, pero mínimamente yo diría que todos los comprobantes de la empresa, aún ahora que son electrónicos y más aún ahora que son electrónicos en realidad, tienen que verificar la inscripción que esté vigente al momento de concretar la compra, ver que ese proveedor no esté dentro de la base APOC, entrando a la página web de la AFIP, y la validez del comprobante. Son las tres cosas mínimas sugeridas. Y realmente nos quedamos bastante cortos. ¿Por qué? Porque obviamente hay que ver medios de pago, la ley antievasión, por lo que les mencioné de los fallos anteriores, es fundamental demostrar los medios de pago, de acuerdo a la ley antievasión, ni hablar de las retenciones de IVA y de ganancias, ¿sí? Con también la consecuencia del artículo 40 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, si no aplico las retenciones que corresponden. Es muy importante en nuestra actividad cómo se traslada la mercadería, ¿no es cierto?, en cartas de porte, remitos en otros casos. Vamos a hablar algo del IVA digital, y que no garantiza, obviamente, la veracidad de las operaciones. Les anticipo que ninguna norma garantiza la veracidad de las operaciones. Hablemos algo de ReproWeb, de CIPER y de estados del CISA. Entonces, nos preguntamos, ¿qué tenemos que hacer para garantizarle a nuestro cliente que no va a tener un problema en el futuro? Desde el punto de vista material, lo que mencioné anteriormente. Desde el punto de vista de la capacidad económica y operativa, nos preguntamos, ¿qué implica esto de capacidad económica y operativa? ¿Hasta qué punto el adquirente puede y debe conocer a su proveedor? Si un sujeto incumple obligaciones fiscales, ¿es apócrifo? Bueno, ya sabemos que por Build Down y por un fallo reciente
muy interesante, que después lo tengo, Mitter, ¿no? Es el nuevo. También en el mismo sentido, y muy fuerte la Cámara diciendo que un contribuyente que adeuda impuestos no es apócrifo, que es apócrifo el que opera como si fuera un cartón, me encantó el término, ¿no? Pero si alguien está debiendo impuestos, no por eso es apócrifo. En definitiva, lo que tenemos que ver y lo que tenemos que profundizar en las empresas es la capacidad económica y operativa. Entonces acá me pareció muy interesante el fallo Agropecuaria El Sauce, porque una de las cuestiones que tenemos con los productores son las facturas que luego pasan a la base de proveedores APOC, de los contratistas rurales y los fleteros fundamentalmente. Yo por lo menos voy a hablar de esas dos cuestiones. Entonces, en el fallo Agropecuaria El Sauce, en la Cámara Federal Contenciosa Administrativa del 3 de abril del 2018, fíjense los elementos que la FIP, por los cuales la FIP determinó que el proveedor que le prestaba servicios de cosecha agropecuaria El Sauce era apócrifo, porque no poseía maquinarias, porque no poseía empleados, empleados necesarios para realizar la actividad, no había contrato de arrendamiento, de hecho un contratista obviamente no tiene por qué tenerlos, bueno, no existían cuentas bancarias, eso sí es grave, y en este pronunciamiento me parece que a favor de contribuyentes, les anticipo, la Cámara luego dijo que remitía al fallo Bildam, no corresponde exigir al contribuyente adquirente de la mercadería o servicio la obligación de fiscalizar, y realmente es así. Yo noté hasta qué punto puede hacerle cada vez que aparece un contratista rural nuevo o un fletero nuevo, una empresa de transportes, ¿no? Hasta qué punto yo le tengo que hacer una auditoría para saber acerca de los bienes que tienen y demás. O sea, realmente es una situación incómoda, en algunos puntos. El productor me va a decir, pero yo lo conozco de toda la vida, y bueno, sin embargo lo conozco de toda la vida, y después esa persona por X causa cae en la base APOC porque no pagó los impuestos, y el problema en definitiva lo tenemos nosotros y los productores. El tribunal en este caso consideró el informe pericial como fundamental. Realmente es impecable el informe pericial, donde había correspondencia entre los volúmenes, en este caso era cosecha de limones, entre los volúmenes de los limones ingresados a la planta y el volumen de los servicios de cosecha. Fue muy importante los seguros contratados en las pruebas y los movimientos bancarios. El contribuyente cumplió, y esto lo rescato, con las obligaciones de tener las inscripciones chequeadas del proveedor, y había constatado que no estaba en ese momento, en el momento de la compra, en la base APOC. Así que estos dos temas son fundamentales. También remite a tres causas muy importantes que son Mazzotti, Cantesur y Toria, donde más o menos como se los resumo de esta manera, donde se dice que no es suficiente con que los terceros proveedores, emisores de facturas, no puedan ser hallados o no contesten los requerimientos. Es necesario chequear si registraron las operaciones, si existieron cheques y formas de pagos adecuados, el tema de la logística, de los remitos y demás. Y también es importante, que esto no estoy tan de acuerdo, de tener en cuenta la cantidad de transacciones que tiene el proveedor apócrifo en el total del rubro. En el caso de los contratistas rurales, en general no son muchos, y si cayó en la base APOC voy a tener la mayoría de las facturas con ese contratista, ¿no? No sería un indicio. Entonces los elementos contundentes, así como vimos el tema de guardar los elementos de la constancia de inscripción y la constancia de haber bajado la base APOC, para determinar la capacidad operativa, en este caso el tema del flete, el circuito comercial, la pericia contable fue lo que definió para que la justicia diga que esos proveedores no eran APOC.
Bueno, dicho todo esto, vamos a ver qué cosas podemos proponer, ¿sí? Algunas me van a decir, pero Claudia, esto mi cliente es imposible, y yo también sé que en algunos casos va a ser imposible, pero bueno, el tema es ver hasta qué punto podemos. Este tema, por suerte, porque a veces pasa ahí, nosotros lo decimos, y no, le está pasando a varios, y esto en los grupos que nuclean a los productores, los grupos CREAS y demás, ya es como que el productor empieza a preguntar, pero che, mirá lo que le pasó a aquel, con el contratista rural de toda la vida, el fletero, la empresa de transporte, el Uber de flete, el famoso Uber de flete, bueno, entonces es como que también nosotros tenemos que ayornarnos porque después, si no tomamos las medidas, las consecuencias, digamos, son más complicadas. ¿Qué medidas proponemos para determinados servicios, como pueden ser los contratistas rurales, los fletes, alambradores, movimientos de suelos, profesionales? ¿Qué le solicitaríamos dentro de las posibilidades al momento de la contratación? O sea, ¿qué le diríamos a la empresa? Mirá, vos cuando contratás a un contratista rural o determinados servicios, conviene tener una carta oferta con un compromiso de indemnidad, con firmas certificadas, que eso sería lo óptimo. Y esto es importante decirlo no desde el punto de vista solo de la parte tributaria, sino también de las normas laborales, ¿no? El listado de personal afectado a las tareas de siembra o cosecha y cumplimiento de leyes laborales y previsionales por el tema de la solidaridad, y también nos va a servir mucho como prueba en estas cuestiones. Listado detallado de maquinarias con las que ingresa. Analizar los antecedentes del contratista, ¿sí? Si es sociedad, solicitarle el último balance. Esto es muy importante el tema del veraz, constatar la liquidez y solvencia patrimonial, la titularidad de las maquinarias, ¿sí? Esto es prueba contundente. Si yo tengo el registro de que el contratista rural es titular de las maquinarias. Bueno, por si se puede, inscripción en IGJ y designación de autoridades. Insisto, al contratista rural por el tema laboral ya son muchas las cosas que se le piden. Si le agrego 2 o 3 cosas más, quizás no se note y vamos a estar mucho más cubiertos. Quizás el tema más complicado es el servicio de fletes, ¿sí? Los llamados intermediarios de fletes, que muchos productores descansan en la figura del intermediario de fletes porque justamente es el que debería, dicho muy entre comillas, estarían actuando como un consignatario, como corredor, verificando la identidad de los distintos transportistas, pero no es lo mismo, obviamente, este rubro con los que mencioné. Así que yo diría que independientemente que se está contratando a un fletero en forma personal, una empresa de transporte o una intermediario de flete o los llamados estos Uber de fletes, y acá hay cosas que también por el tema de AFIP, como el ruta y todo lo que tiene que ver con las cartas de porte, podemos ir agregando otras cuestiones. Por ejemplo, por supuesto, ver que no esté en la base APOC, indagar sobre la reputación del proveedor, en el caso de los choferes, el formulario 931, ART, listado de empleados, recibos de sueldos, fotocopias del carnet de conductor, seguro, el ruta, y en el caso de los dueños, el pago de autónomos y monotributo, según el caso, y la póliza de accidentes personales con cláusula de no repetición. Yo diría que esto es un buen checklist para implementar ya con el tema de los fletes. Y finalmente, bueno, acá me voy a referir no a los grandes exportadores ni a los grandes acopios, sino a las pymes.
Es importante demostrar el circuito comercial, ¿sí? Esto es fundamental en todos los fallos que estamos viendo de veracidad de las operaciones. El circuito comercial es fundamental. También en este caso, en el comercio de granos, tenemos la ventaja que si intervienen las bolsas de cereales por contratos de con contratos de compraventa de cereales, entonces son las bolsas las que están cumpliendo quizás muchas de las cosas que estamos proponiendo para otros casos, y los contratos sabemos que tienen que estar sellados y registrados en la bolsa de cereales, excepto, bueno, que se emitan como carta oferta. ¿Sí? Es muy importante la función de las bolsas de cereales, que tampoco determina absolutamente que me voy a quedar tranquila que la operación es veraz, pero es un condimento más a la hora de poder demostrar que yo actué de buena fe. Todo lo que es las cartas de porte, que contienen los datos del vendedor, transportista y comprador y su CTG, digamos que atenúan bastante los efectos de saber que el productor que le ha comprado, que el acopio que tiene distintos productores, y esos productores en una exportadora grande quizás no pueda individualizar cada uno, en un acopio mediano es fundamental tener esta conducta, ¿sí? Porque son los más proclives a que aparezcan proveedores apócrifos. Además, yo no le diría a un acopio jamás que no opere con un productor que está en estado 3, por supuesto, y tienen que estar en estado 1, y en el estado 2 saber cuál fue la causa de que están en estado 2. Ya ahora lo vamos a repasar si tenemos tiempo. También, bueno, y esto ya es más delicado, porque cuando yo estoy del otro lado tampoco me gusta que me investiguen demasiado. El módulo superficie, el módulo actividad del CISA sería un elemento fundamental para que el acopio se cerciore que tiene capacidad operativa el productor. ¿Sí? El CIPER, ¿sí? El CIPER, que ya lo vamos a ver a continuación, me da un indicio de que está operando en forma correcta, por lo menos en los niveles más bajos. El régimen de información del IP1 y IP2, algunos que son un poquito más grandes, acopios más grandes, lo están pidiendo, otros que directamente no lo piden porque consideran que ya la FIP hizo ese control. Retenciones de IVA y ganancias. Y otra cosa que es muy importante en este juego de cuestiones es que si están comercializando granos, tengo alguna seguridad que por lo menos hay una cuenta corriente bancaria donde fue a parar la diferencia entre el IVA y las retenciones en la CBU. O sea que con este checklist bien hecho, yo no tendría que tener demasiados problemas con los productores que pasan a la base a poco. Y que lamentablemente los acopios tienen esas dificultades. Recordemos el tema del CISA. Con respecto al CISA, tenemos 3 estados. Obviamente, lo óptimo es que ese productor esté en estado 1. Si está en estado 2, preguntaría yo por qué razón está en estado 2. Si está en estado 2, acordémonos que son las nuevas altas. Bueno, ahí quizás no tendría demasiado que objetar, pero si está en estado 2 también puede ser porque está en un CIPER distinto al A. Entonces ahí indagaría cuál es la causal de que está en un nivel de CIPER superior. Bueno, si está en estado 3, obviamente está en problemas. En estado 3 puedo llegar a estar porque por problemas formales, fundamentalmente falta de presentación de declaración jurada, pero bueno, si tengo esos problemas ya directamente el productor seguramente no pudo emitir carta de porte. Seguramente si estoy en estado 3 es porque los contribuyentes están en procesos judiciales, que es el inciso 1, porque, quizás es el más complicado, porque hay falta de habitualidad en el comercio de granos,
Y si la causal es esta, realmente es preocupante, ¿no? Porque hay falta de habitualidad, entonces quiere decir que puedo desconfiar de la identidad de ese productor. Bueno, falta de ingreso total o parcial de las retenciones efectuadas y cualquier otro tipo de incumplimiento. Así que en realidad yo puedo decir, ojo, si está en estado 3, ¿no? Pero bueno, si está en estado 3 por estas causales, directamente hay que, no, yo le diría al acopio que no opere con un operador en este estado. De todos modos, sepamos que no es determinante, hoy estoy en estado 3, pero perfectamente puedo pasar a otro estado. ¿En qué casos? Por incumplimientos a los problemas formales, cuando me cambian de estado, cuando transcurren, primero me notifican, me dan aproximadamente de 7 a 10 días para que subsane la situación, después tengo 60 días más, pero bueno, el acopio va a querer que enseguida subsane esa situación y recién ahí me cambian de estado. O sea, cuando estoy en estado 3 puedo volver perfectamente a estado 2, yo estoy diciendo la inversa, pero puedo volver perfectamente a estado 2 o a estado 1, si son por problemas formales. Pero si son por incorrecta conducta fiscal, procesos judiciales o el tema que mencioné de falta de habitualidad, ahí lo veo más complicado para pasar del estado 3 a los anteriores. Y por supuesto, un acopio, un productor que está inactivo, bueno, habrá que tener muchísimo más cuidado. Entonces esto ya lo conocemos, lo del CISA, ¿no es cierto? Lo del CISA me parece importante, ¿sí? Muy importante para ver, tampoco bueno, si aparece un productor en estado 3, el acopio le puede dar la posibilidad de que restablezca su situación fiscal y después ahí comprarle antes. Bueno, también respecto de la 4310 del CISA, digamos que lo importante es la función del agente de retención, no solo retener, sino también verificar la identidad del productor. O sea, el agente de retención se encuentra obligado a ver la categoría y el estado del vendedor en el CISA, la identidad del vendedor, la documentación que lo acredite como vendedor, la veracidad de las operaciones y la documentación que acredite la operación, si se trató de una operación de canje. Y algo muy importante es la figura del corredor en el comercio de granos. Entonces, ¿qué le diría yo? ¿Un acopio o un exportador? Bueno, si tienen muy buenos corredores, y de eso Héctor sabe muchísimo, si tienen muy buenos corredores, en realidad la 4310 le pasó la pelota al corredor, así directamente. Es el corredor el que debe asegurar la identidad de las personas y la veracidad de los negocios en que intervienen, exigiendo la documentación que demuestre la representación invocada. Así que si un acopio le compra a un proveedor, a un productor que está en estado 1 del CISA y encima tiene corredor, y el corredor obviamente no está en estado 3, está en lo mejor de los mundos. Las situaciones que no son esas hay que analizarlas. Dos palabritas del libro de IVA digital, nuevo, nuevito, lo último. ¿Qué es el libro digital? Bueno, ya sabemos, es un régimen de registración electrónica de operaciones, de ventas, compras, cesiones, exportaciones, importaciones y locaciones y prestaciones de servicio. Y, como no podía faltar, la frase célebre en todas las normas impositivas, la puesta a disposición de los comprobantes no implicará reconocimiento alguno por parte de la FIP acerca de la veracidad de las operaciones, ni de la exactitud del débito fiscal liquidado, ni de la exactitud, legitimidad y o procedencia del crédito fiscal que se compute en las respectivas declaraciones juradas. Y la verdad que celebro la nota que envió Federación a la FIP acerca de esta parte justamente que les mencioné,
porque pide realmente, les leo, es muy cortito, dice la Federación que todo esto que dije recién implica que los comprobantes puestos a disposición de este organismo solo tendrán una validez formal y tal como ocurre hasta ahora, si alguno de los omisores de dichas facturas están en la base APOC, los contribuyentes y los responsables no van a poder computar el crédito fiscal y reclama en cierta manera a la Federación que se avance sobre este tema. En la reunión que tuvieron el 16 de octubre. Bueno, el CIPER, todos sabemos de qué se trata el CIPER, cuáles son las categorías del CIPER, si el contribuyente está en categoría A o B, digamos que está operando de forma normal. Hoy, quizás dentro de una semana está en la categoría D y E, ahí me preocuparía. ¿Sí? Y las causales son las que tienen en pantalla, justamente pues las que están en las categorías D y E son los que tienen inclusión como deudores en el Banco Central de República Argentina, los que tienen facturas apócrifas, quiebras, o sea, directamente los que tienen CIPER, categoría D y E, también hay que tener cuidado. A mí me parece importante destacar que hoy en día los agentes de retención de la EX 18, los grandes contribuyentes de IVA, ¿no? Y los exportadores tienen la obligación de ver de revisar el ReproWeb, o sea, ver el estado de cada uno de sus proveedores. Y esta herramienta debería ser utilizada por todos los contribuyentes y no solamente por ellos. Ponerlo directamente a disposición, el que lo quiera utilizar, lo puede utilizar. Y en este caso, si el ReproWeb aparece el proveedor en estado 2, que es cuando el proveedor registra incumplimientos respecto de la presentación de sus declaraciones juradas, tanto informativas como determinativas, o en estado 4, o 5, realmente estamos hablando de un contribuyente que tiene problemas no resueltos con la FIP. También como herramienta quizás para no tener tantas contingencias, el sistema de capacidad económica financiera, que en definitiva se implementó, creo que fue a principios de este año, realmente creo que hoy en día se aplica solamente para temas aduaneros, podría venir quizás a beneficiar a estas cuestiones, ¿no? Para anticipar la cuestión de la facturación apócrifa. Bueno, y finalmente, ya para ir a las conclusiones, ustedes saben que las instrucciones no son de público conocimiento, pero yo la instrucción 1 del 2017, que la verdad que me gustaría que salga como norma, eso es en definitiva lo que los inspectores a la hora de verificar las facturas apócrifas tienen en cuenta, los contribuyentes apócrifos tienen en cuenta. Los elementos a colectar son que la conducta de los responsables a los que se le hubiera impugnado créditos fiscales deberán ser evaluadas con relación a los aspectos que seguidamente se detallan. O sea, el inspector sabe que tiene que constatar respecto del contribuyente los mecanismos de control interno, un poco lo que estamos diciendo, qué mecanismo tengo de control interno para saber quién es mi proveedor, conocer al sujeto emisor, conocimiento del contribuyente del mercado, inicio por parte del contribuyente de denuncia penal cuando se entera que hay un contribuyente apócrifo y le ha pagado y ya le ha pagado con los medios de pagos adecuados, y acciones civiles en su caso. Esto es lo que analiza un inspector respecto del contribuyente. Respecto de la operatoria, tiene que verificar la temporalidad entre la celebración de la operación y la vigencia de habilitación de matrículas. Por ejemplo, en caso de un contratista rural, las inscripciones que correspondan. También es importante si pertenece a la asociación de contratistas rurales, o sea, indagar ese tipo de cuestiones, indagar a los sujetos que participaron en la confección de los contratos, notas de pedido, órdenes específicas, y ahondar en el circuito financiero. Me parece interesante, por supuesto que esta instrucción es muy larga, pero fundamentalmente esta parte me parece interesante que conozcamos qué analiza un inspector a la hora de determinar que un contribuyente pase a la base APOC.
Conclusiones. Ya terminé. Muy bien. Conclusiones. Solamente una enumeración y después espero escucharlos, que podamos debatir un poquito esto. Sé que están cansados. Es en el comercio de granos donde en mayor medida se ven perjudicados algunos compradores de buena fe, los que a pesar de cumplir con todas las normativas vigentes, el fisco pretende impugnar el crédito fiscal en el IVA, esgrimiendo que el vendedor no ha ingresado el débito fiscal o no posee capacidad económica y financiera. Recomendamos a la Administración que, con el fin de beneficiar la relación fisco-contribuyente, instruya a sus funcionarios para que apliquen las normas en su justa medida. Entendemos que las conclusiones arribadas en la causa Bildam deberían formar parte de una norma para evitar judicializar estas cuestiones relativas a la veracidad de las operaciones. En una futura reforma tributaria debería redactarse en forma inequívoca el último párrafo del artículo 12 de la ley de IVA, que surge de una norma clara las obligaciones que determinen los controles que deben efectuar los contribuyentes en el momento de adquirir granos, otros bienes y servicios a la hora de validar la veracidad de las operaciones y que se traten de temas acotados. Poder conocer el estado del CIPER de cada contribuyente sin necesidad de pedírselo a cada uno, porque eso también es un tema. A mí me gustaría saber el estado del CIPER de todos, sin tener que pedirle. Hoy por hoy solamente puedo pedírselo y también le tengo que pedir que me diga por qué causal, lo cual la verdad que es complicado, reconozco. Acceso generalizado a la consulta ReproWeb, también me parece importante, y todos los controles internos que haga la empresa dependerá de la estructura administrativa y pueden entorpecer las relaciones comerciales, rozando lo ilegal en muchos casos por indagar sobre cuestiones privadas, pero en el contexto actual son necesarios e imprescindibles. Conclusión final, con la frase final de la doctora Monti, que es ejemplar. Como bien se concluye en Bildam, no puede ser el contribuyente responsable del cumplimiento de la obligación sustantiva de otros sin norma que lo establezca. El fisco debe verificar, fiscalizar y cobrar sumas adeudadas por los contribuyentes y no debe transferir esa responsabilidad al comprador de buena fe, agrego. Bueno, muchas gracias. Bueno. Bueno, excelente exposición. Gracias. Y dejamos abiertos los 10 minutos para comentarios, preguntas, intercambios. Allí, ahí. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy en día lo que se está usando mucho en los pools de siembra son manuales de operatoria que tienen que ir certificados por escribano público, en donde ahí el contratista rural y el fletero tienen que entregar del personal a cargo y de sí mismo como contratista todos los requisitos de esto que está comentando. Pero hay una cosa que también me está preocupando. La base de datos de la AFIP, más allá de que no sea pública, tampoco anda bien el servidor y eso es de público conocimiento. Está habiendo casos de facturas electrónicas emitidas con comprobantes en línea que son duplicadas, el mismo número. Inclusive también están emitiendo con CAEs que no son válidos, que estás emitiendo dentro desde la misma página. Y otro caso que también está existiendo es que vos, por ejemplo, un 30 de agosto, yo le digo lo que me pasó a mí, un 30 de agosto estaba cargando las facturas en el pool de siembra y tenía facturas con fecha del 2 de septiembre, o sea, es imposible, supuestamente, por reglamentación. Quiere decir que el sistema de la AFIP tampoco está verificando la configuración de la fecha y hora del servidor central con respecto al ordenador que emite la factura. O sea, es grave la situación. Yo creo que eso lo tendría que estar informando porque por ahí uno conoce por la operatoria del día a día. Yo en el tema administrativo estoy metida en el trabajo que tengo a la tarde, ¿no? Pero es realmente preocupante.
alarmante. Lo otro tiene una manera de solución, porque yo digo, bueno, meto un contratista en mi campo, pero usted sabe lo que me tiene que dar. Pero bueno, no sé si a usted le ha pasado eso de las facturas gemelas y demás. Sí, existe un problema ya de hace unos creo que 30 días atrás, 45 días, donde se han verificado numerosos errores, porque para cumplir con una disposición 9 del Ministerio de Agroindustria, se generaron los múltiples ajustes en el caso de LPG y LSG, y eso trajo, se nota que esos cambios trajeron errores, donde no solo no salen bien los ajustes, sino hay también problemas en la facturación. Y recién el lunes hubo una comunicación de AFIP que habían subido la última versión que se suponía corregía todos estos errores, como usted lo estaba describiendo. Ahora, la resolución es a la 9 del 2019 respecto a la fecha en donde uno fija el precio de la liquidación necesaria de gas que por lo que posibilita recién en agosto el ajuste de liquidaciones primarias de verano, todavía no está en la aplicación porque estamos en un proceso de apelación ante la Cámara de de las mismas cámaras de acopiadores, según lo que yo tengo entendido, porque los acopios no lo pueden aplicar porque los mismos exportadores no lo están aplicando para con ellos, y además existe una desinteligencia desde la norma en la que si a vos te ajustan el precio, como dice la norma, en muchos casos en donde han quedado pendientes las liquidaciones finales, genera deuda en los casos de venta. O sea, estamos hablando de una desinteligencia operativa de parte del organismo que emitió la norma. O sea, Sí, conozco el tema, y el tema es muy conflictivo. Pero hacemos un paréntesis, ¿no? Porque no estamos hablando de apócrifa, vamos a hablar por un segundo, me permitís, de la disposición 9. Quería comentar algo también de eso. La disposición 9 emanó no del Ministerio, pero de la Dirección Nacional de Control Comercial. O sea que de una dirección que depende de una subsecretaría que depende de un ministerio. Y legisló nada menos que moneda, que es una facultad que solamente la tiene el Congreso y ha delegado en alguna oportunidad puntualmente en el Banco Central. Luego, esa norma implica a su vez la introducción o la intromisión del derecho público en el derecho privado, porque yo puedo pactar un contrato con Claudia, mientras sea lícito, no puede venir el Estado a alterar las condiciones que nosotros lícitamente hemos pactado, que es un poco lo que establecía la disposición. Cuando se dictó, además, como tercer punto, hablaba de contratos con pagos en dólares, cuando en el sistema bancario no existen cuentas para las personas jurídicas para pagar en dólares. Por lo tanto, era una norma inconstitucional dictada por un organismo que no tenía facultades y además venía en abstracto. Después, Agroindustria la modificó y cambió pago en dólares por precio en dólares, pero faltaban el instrumento para facturar, que eran los ajustes que luego hizo AFIP. De todas maneras, esta norma tiene estos problemas, y el Centro de Exportadores Ciara presentó un recurso en queja, pero tiene un nombre, ahora no recuerdo exactamente, pidiendo la nulidad de la norma. Y en los hechos no se aplicó hasta el día de hoy, ni se va a aplicar tampoco. Dios lo escuche, porque la verdad que unos cuantos van a tener problemas si se aplica eso. No, es insana en sí misma la norma. Por eso hay un recurso presentado contra su validez requiriendo la nulidad, y es un litisconsorcio, y está firmado por todos los integrantes del Centro de Exportadores y Ciara. Yo creo que fue, y esto lo he discutido con el secretario de Agroindustria, creo que fue un capricho de Agroindustria, pero bueno, no eligieron el camino correcto y nunca quisieron rectificarlo. Pero volviendo al tema que tan brillantemente expuso Claudia, yo creo que sí, yo comparto estoy totalmente de acuerdo con la opinión de la doctora Laura Monti, la procuradora en el caso Bilbao, porque si bien es cierto que el comprador debe conocer a su cliente, el corredor por supuesto, porque es justamente su función presentar a las partes, por lo tanto es responsable de quien presenta, y si no es veraz, es apócrifo, es ideológicamente falso el vendedor, bueno, es una responsabilidad concreta del corredor. Pero como bien dice la procuradora,
no es tarea del contribuyente verificar ni en la ley del impuesto ni en la ley de procedimientos. Se especifica que para computarse un crédito fiscal tenga que verificar el cumplimiento de la contraparte. Para eso es una tarea que le corresponde al fisco. Por supuesto, el fisco no está para nada de acuerdo y así lo... y la famosa veracidad, nunca hubo posibilidades. Nosotros, desde el estudio, en algún momento hicimos toda una gestión ante el doctor Abad para que le quitaran esa responsabilidad a los mercados a término. Porque los mercados a término, por un artificio legal, son compradores y vendedores de las operaciones que se registran, sin serlo, solamente por una mecánica de liquidación del impuesto. Y por lo tanto son responsables de la veracidad. Alguien que no contrató ni... Bueno, AFIP nos mandó a modificar la ley al Congreso y no admitió cambiar el término veracidad. ¿Alguna otra? Allá. Allí Sí. Allá. Aquí. Allí hay una. Buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. primero felicitar a la doctora Tiara Díaz. Excelente la exposición. Gracias. Yo creo que de todo esto que estamos escuchando, más lo que recién comentó la colega, tenemos un problema muy serio. Hoy la relación fisco-contribuyente no es una relación de derecho, es una relación de poder abusivo, donde el fisco establece absolutamente lo que se le da la gana, sin respetar ningún tipo de normas, como acaba de explicar muy bien el doctor. Yo lo que veo en todo esto que hay cuestiones que hasta son incoherentes. Cuando hay un productor en el estado 3, en el CISA, uno va a la página para hacerle la liquidación primaria, sea el B o el C, y la página de AFIP se lo permite. Y después AFIP me va a cuestionar si encuentra algo con ese operador o porque no tenía habitualidad o porque lo que fuera, cuando él mismo me lo permitió. Tenemos facturas que me la incorporan al registro de las facturas apócrifas 2 o 3 meses después de que yo... o sea, hay violaciones de derechos muy importantes. Solo para simplificar y no extender esto, de todo lo que explicaste muy bien, Claudia, yo veo en todo lo mismo y comparto plenamente las conclusiones de la doctora Monti. Me parece que en las conclusiones que tenemos de esta jornada había que otra vez insistir para que se reviertan todas estas situaciones y se busque una equidad mucho más importante. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Sí, totalmente. Yo comparto con lo que vos estás planteando. E incluso las bases APOC, a veces son 3 meses, a veces son 3 años, cuando el contribuyente aparece como supuestamente apócrifo. Lamentablemente el Tribunal Fiscal, en un fallo de hace pocos meses, no recuerdo ahora el nombre del fallo, le dio la razón al fisco, donde dijo que el hecho de que un contribuyente esté o no en la base APOC es solamente indicativo y no determinativo, porque se trataba de facturas apócrifas y de la impugnación de un crédito. Y es cierto, hay un abuso de poder, se ha mejorado, pero por supuesto sin corregir totalmente. Pero recuerden que en la resolución 2300, el registro fiscal de operadores de granos, había un inciso en la conducta fiscal, que era el 13, que decía que recurrir ante el Tribunal Fiscal una determinación de oficio era una inconducta fiscal y motivo de exclusión del registro. Con lo cual, tamaña antijuricidad, ¿no? Bueno, eso es lo que está diciendo Héctor, pues también un productor que tiene una situación de contratista rural que pasaron a apócrifos y que quiere defenderse ante la justicia. O sea, antes, cuando estábamos en la 2300, la verdad que la situación es complicada. Hoy, según dichos, que tampoco surge de la norma, hoy si yo voy al Tribunal Fiscal para defenderme por estas cuestiones, no voy a estar, digamos, en los estados del CISA, no me voy a ver perjudicado, ¿eh? Eso es lo que se dice, pero hoy se dice, mañana... Por lo menos no está escrito. No está en la escrito. 2300 estaba escrito, Claro. y yo conocí más de un caso donde el contribuyente fue extorsionado. Si no aceptaba el ajuste, lo excluían del registro, ¿no? Sí, yo comparto la ponencia del colega. Bien, vi una mano por acá allí tengo. también. Adelante. Hola, bueno, Claudia, muy clara, la verdad que es un placer siempre escucharte. Muy bueno este tema que has traído. Yo creo que es importante que realmente los contribuyentes nos defendamos ante el fisco.
Yo en mi caso tuve un caso de una factura apócrifa que iba de un contribuyente, o sea, yo le había comprado en una empresa, no yo, bueno, la empresa le había comprado a un contribuyente apócrifo, bueno, que estaba en la base APOC, la AFIP nos hizo una integral, nos impugnaron el crédito fiscal y, bueno, el contribuyente como que se asustó y lo aceptó, ¿no? Pero yo creo que es importante que hablemos entre nosotros de estas cosas, porque a veces como contadores también nos asustamos y decimos, bueno, lo dejamos pasar, lo aceptamos, a ver si siguen indagando más. Y yo creo que es interesante porque nos defendamos. Hasta hace poco fui parte de la Agencia de Recaudación de Bahía Blanca y estaba en la parte de sumarios. Y bueno, creo que es interesante que el contribuyente se defienda, porque tranquilamente se puede defender y el fisco puede dar vuelta a lo que está diciendo. Y después te quería preguntar con el tema de la carta oferta, porque yo a veces tengo mis dudas con la carta oferta. Me parece que la carta oferta es útil, fiscalmente nos sirve, digamos, en el caso, vos lo planteaste para el caso de los contratistas rurales. Pero a mí me quedan dudas si yo llego a tener un problema comercial o de otro tipo, laboral o civil, no sé, si realmente la carta oferta me defiende ante algo o me sirve para defenderme fiscalmente y no pagar impuestos de sello, digamos. No sé qué opinas en esto. Perdón, este es el moderador. No, efectivamente, la carta oferta tiene absoluta validez. Y yo me sorprendí hace muchísimos años, donde había un contrato entre dos empresas americanas aquí en Argentina, y todo se realizaba a través de una carta oferta muy copiosa, eran como 200 hojas, donde alguien ofrecía a alguien. Sí, no cabe ninguna duda, es un contrato epistolar, pero es un contrato como cualquier otro. Y les aviso por las dudas que no se sepa, los contratos de grano se pueden hacer en carta oferta. La bolsa de cereales tiene un sistema de registro de las cartas oferta igual que cualquier contrato bilateral. Por lo tanto, incluye el registro, en las 6 bolsas del país, el registro lo que incluye es que si mañana existe alguna dificultad en la ejecución del contrato, en el cumplimiento, se pueda demandar en la Cámara Arbitral que corresponde sin costos. O sea que efectivamente está alineado, es un contrato como cualquier otro, con su propia característica, que por eso no está alcanzado por el impuesto de sellos en tanto cumpla con las condiciones de no encuadrarse en la ley de coparticipación federal respecto a instrumento y validez en sí mismo. Pero sí. Sí, inclusive... sin ninguna dificultad, sin ningún temor. Inclusive todo esto de las cartas ofertas surge de fallos de corte de como es de petroleras muy importantes, fallos muy viejos, ¿viste? Y sí, lo que pasa que es importante esto que dice Héctor, que la aceptación tácita sea la correcta, ¿no? Para defenderte legalmente. Ahora, por ejemplo, mi amigo Mervilac de Carvap, cuando empezamos nosotros hace unos años con las cartas ofertas en los contratos de arrendamiento, él como abogado te dice que no, que te defiende mucho más, te puede defender mucho mejor con un contrato sellado que con una carta oferta. Son opiniones, porque lo que vos estás diciendo seguramente también lo habrás escuchado. Yo coincido con Héctor, que fíjate vos ahora en el comercio de granos se están utilizando, ¿no? Plenamente. Sí, yo me acuerdo ahora, en fallo de corte debe haber, no sé, 50 fallos. Sí, y viejos, antiguos, toda la colección que quieras. Uno de ellos es la provincia de Mendoza, otro es la provincia de Neuquén, contra YPF, por montos cuantiosos. Y los perdieron en corte, digamos, ahí no hubo. Ahí sí un tema de tipo tributario, pero no de validez legal. Obviamente, en tanto exista una aceptación tácita, expresa y documentada respecto a la contraparte. Y lo que hay que tener, yo lo que recomiendo a los clientes siempre lo que hay que tener es que la oferta la haga aquel que tiene la mayor obligación. Es decir, por ejemplo, si fuera una prestación del servicio, que la haga el prestador a la oferta con todas las condiciones para que luego no pueda plantear el desconocimiento de la calidad y de las condiciones del servicio. Gracias.
No, al contrario. ¿Qué tal? Te hago una preguntita más simple. ¿Dónde está? No te vemos. No te Estamos veo. acá. Ya. Adelante. Tenía idea que había recibido una nota, un informe, algo de una factura POC y la empecé a buscar en el domicilio fiscal electrónico y no la encontré. Y ¿Cómo después no te escuché bien? ¿Podés hablar más? Sí, que la busqué, Sí. todo en el domicilio fiscal electrónico, una notificación diciendo que había facturas a POC de un cliente y no la encontré. Y después recordé que estaba en nuestra parte. En nuestra parte, sí. Bueno, ¿qué validez tiene eso? ¿Qué obligación me da eso? Porque una cosa es el domicilio fiscal electrónico y otra es nuestra parte, donde la FIP me sugiere información que tiene sobre el cliente, pero ¿yo qué hago con eso? Dame tu opinión. Mira, ¿no? la realidad... Quiero saber tu opinión. Bueno, la realidad es que si no haces nada, ¿no? Porque en realidad es una nota donde te invitan y te hablan en un modo muy coloquial, te tratan de vos, es muy lindo leerla, ¿no? Parece que somos todos amigos, bueno, si querés rectificar y si no vas a tener una fiscalización, ¿no? Un poco eso dice la nota que recibiste en el domicilio fiscal electrónico. Ahora, cuando vas a nuestra parte te encontrás con el listado. Si no haces nada... Si no presentas una multinota y no haces nada, a los 15 días tenés un requerimiento que te inician una fiscalización. Es así, te digo que ha pasado. Esta es lo que te puedo decir desde el punto de vista práctico. Es inductivo. Es inductivo. Ahora, si vos rectificás, todo bien. Si no, una fiscalización. Y después vos decidirás si rectificar en esa instancia o ir al tribunal fiscal, ¿no? Sí, allá mira. Sí, adelante, doctor. Sí, justamente tuve un caso exactamente así. Recibí una muy amable invitación porque, bueno, decía que había comprobantes observados. El contribuyente decidió rectificar en el momento. A los 3 meses me llegó la fiscalización y la pregunta es la siguiente, hagamos de cuenta que la factura nunca se pagó, entonces en ese caso, ahí va la pregunta, ¿no correspondería salidas no documentadas? Artículo 37. O sea, el contribuyente rectifica ganancias, rectifica impuesto al valor agregado, ahora queda en la cuestión del artículo 37, el impuesto del artículo 37. Si no se trata de bienes, ¿no? Porque si son bienes, servicios. son servicios. En este caso eran servicios. Y no pagaste, o sea, nunca se pagó ese servicio. Vos lo que estás diciendo es eso, nunca pagó. Vamos a ponerle que nunca lo pagó. Bueno, pero entonces vas a tener que demostrar que es un gasto necesario para mantener la fuente productora, pero la verdad que en esta instancia te van a intimar para que lo pagues. Además, con la modificación de la ley de la reforma tributaria, incluyen las facturas apócrifas puntualmente. Así que si vos estás rectificando, va a ser mucho más difícil sostener que es un gasto necesario, o lo tendrás que defender en otra instancia. A mí me queda la duda, porque fue observado, fue ¿cómo dice? La inducción, Sí, fue la inducción, no es un requerimiento. No. La rectificación fue a partir de la notificación, de recibir la notificación de los comprobantes observados. Pero ahora o sea tiene que una todavía no estaban fiscalización. siendo considerados apócrifos, sino que estaban siendo observados Claro. y es rectificado. Sí. Y no hubo erogación alguna, ni tampoco retenciones. Sí, porque por lo menos eso es lo que informó el contribuyente, declaró no tener constancia de haber cancelado las operaciones. Yo creo que no correspondería, ¿no? Independientemente que el fisco de pronto intente, Claro. porque sería únicamente la registración, y entonces estaría, No hubo erogación. lo detectó a través del libro de IVA Compras y del City Compras. Claro. Claro. Sí, perdón, pero en ese caso, discúlpeme, Sí. el tema es que depende en el momento si ya está presentada
la declaración jurada de ganancias del periodo en el que están rectificando y en esa declaración jurada no la declaró como deuda, después no va a poder alegar que no hubo pago. ¿Se entiende? Es verdad, una cuestión de auditoría, sí. Sí, es verdad. No sé si se entendió lo que le estoy... No, la de pago o sea, no la entendí. Yo respecto a un posible sumario por rectificación de la declaración jurada, eso no me cabe duda, calificación de conducta. Ahora, que se haya perfeccionado la obligación de pagar el impuesto a las salidas no documentadas, tengo mis dudas. Pero adelante. No, yo lo que decía, el doctor acá, el colega, estaba diciendo que no correspondería el impuesto a las salidas no documentadas porque el contribuyente alega que no se pagó. Supongamos que eso fue en el periodo, no le pagó al proveedor, exacto. Bien, pero si él, cuando fue en el periodo, por ejemplo, 2018, rectifica ganancias y lo acepta a esa inducción que le hace a FIP, y después, en la declaración jurada de ganancias que presentó, no declaró esa deuda con el proveedor, no puede alegar que no le pagó. ¿Se entiende? Sí, eso, sí, entiendo. Si corresponde a un ejercicio cerrado que hubiese ya presentado la declaración jurada de ganancias. Gracias, muchas gracias. Acá, aquí hay alguien. Y además no hubo intimación, porque lo que hubo fue una inducción, claro. Por eso el hecho del nacimiento de la obligación de las salidas no documentadas, yo tengo mis dudas, ¿no? Porque pudo haber sido un error, supongamos que no es de que justo se equivocó en registrar un comprobante que además es observado, pero no significa que el fisco no pretenda lo contrario. Y sí, en la reforma tributaria lo incorporan como... Pero tiene que ser factura apócrifa, y en este caso está hablando es nuestra parte, bueno, y es un documento observado. Entonces está un estado previo, digamos, no está configurado la declaración por parte del fisco. Bueno, pero si ese contribuyente está en la base APOC, la verdad que habría que analizarlo, ¿no? Sí, claro. Bueno, había una pregunta por aquí, ahora después vamos al fondo. ¿Quién tiene? Por aquí había alguien. Sí, adelante. Independientemente de si está en la base APOC o no, me parece que una recomendación que debería salir de la jornada es que no tarde tanto la FIP en reclamar, porque son 3 años, 2 años atrás, y a veces los papeles se pierden. Sí. Entonces, a mí me parece que es importante, además que siempre hacen las inspecciones y los reclamos cuando estamos liquidando ganancias, entonces es un caos, ¿no es cierto? Pero, por lo menos en mi zona. Pero a mí me parece que deberíamos pedirle a la FIP que no tardara tanto tiempo ya que tienen el mejor sistema de información, que saben todo lo que tenemos, que saben todo lo que compramos, que saben todo lo que vendemos, que si compramos $1, que si lo vendemos, que si compramos una casa, que si cambiamos el auto. Bueno, me parece que deberíamos exigir que también fuera un poco más rápida esas actuaciones o esas observaciones hacia nuestros contribuyentes o hacia los contribuyentes. Sí, en absoluto. Incluso ahora agregamos el libro de IVA digital, sumamos el CIRE a partir de los certificados electrónicos a partir del 1 de diciembre, con lo cual la proximidad del fisco respecto a las operaciones es apenas de días, por lo tanto... Una acotación al margen, estuve 2 años para que me bajaran del CIPED a un cliente que el problema que tenía era que había sacado un préstamo hipotecario. Nada más que eso. Sí, tenía todo perfecto. 2 años para que lo subieran de categoría.
Eso a él le implicaba un montón de cosas, porque al tener ese crédito hipotecario que era importante por la compra de una casa, necesitaba, tenía ganancias importantes y no le permitía pagar en cuotas, por ejemplo. Claro. Allá hay una pregunta. Sí, sí, allá en el fondo. Sí, perdón, volviendo al caso que planteaba Jorge hace unos minutos respecto de si corresponde o no el impuesto por la salida no documentada. Yo entiendo que si rectificó el IVA y rectificó ganancias, cuando rectifica ganancias elimina el gasto y elimina el pasivo, si es que hubiera pasivo. Si no hay pasivo, efectivamente le corresponde tributar por la salida no documentada. Si hizo el ajuste, digamos, si hizo el ajuste en ganancias bien hecho, eliminó el resultado negativo y eliminó el pasivo. Claro, además el comprobante estaba como observado, pero no estaba cargado en la base APOC, y si no había erogación y además se tuvieron las rectificaciones, yo creo que lo que subyace sería el eventual sumario, analizando la conducta del contribuyente por la rectificación de las declaraciones juradas. Eso sí. Sí, porque en el 45 o en el 46. Eso es cierto. En el listado de facturas observadas nos dimos cuenta que algunos de esos proveedores estaban en la base APOC y otros no. Entonces, Jorge, quizás tendrías que analizar eso, si ese proveedor está hoy en la base APOC, cuál es el motivo de observación, ¿no? De todos modos, No hay un acto administrativo. Claro. Esperaría, obviamente. No hay un acto administrativo en previo. la fiscalización que tengas, ahí va a surgir, claro. y ahí sí, Claro. habrá que defenderse. Claro. ¿Alguna pregunta más? Bueno, parece que esto concluyó. Bueno, final de un día, pasamos el cóctel. Bueno. Un aplauso para todos. Gracias.